Pasión por Cristo. Pasión. Bueno, nuevamente, qué privilegio que Dios me permite una vez más para estudiar su palabra en este púlpito. Esa es una muestra adicional de su gracia y de su bondad para con nosotros. Y vamos a abrir de una vez nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Entonces, los que han seguido las predicaciones de cada uno de nosotros, tanto de Eric como de Gustavo con las mías, se han dado cuenta que las últimas 4 mías han sido de Lucas y todas expositivas. Bueno, esta es la quinta en esa serie de predicaciones expositivas sobre Lucas. Vamos a Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaba más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta me ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué historia maravillosa, qué relato, cómo Lucas logra ponerlo en una forma magistral que nos lleva a la pasión por Cristo, por el amor a Cristo. Miren, hay 2 prejuicios, en contra del cristianismo que mantienen alejadas a muchas personas. Irónicamente, ambas se excluyen entre sí. Por un lado están los que creen que la iglesia es una especie de country club cristiano. Es una especie de club que está llena de gente sana, decente, honorable. Un lugar en donde ellos simplemente no encajan. Esas personas están conscientes, gracias mijita, están conscientes que ese mundo en donde hay un elevado estándar moral no es para ellos. Ellos están al otro lado del broche. El broche,
Es esa puertecita que hay en el campo que se abre para que las vacas pasen de un lado a otro. El ganado, ¿sí? Ellos están al otro lado del broche. Ellos no pasan a este lado. Ellos dicen, no, esa gente está como muy a un nivel elevado, ¿sí? Y presuponen que las iglesias están llenas de ese tipo de personas y por lo tanto es obvio que no se acercan. Ahora, lo sorprendente es que hay muchos que tienen el prejuicio opuesto y dicen, no, eso, los únicos que realmente necesitan el evangelio, esas iglesias, son aquellos que han vivido unas vidas pecaminosas, de porquería, problemáticas, ñangas, yayas. Y yo soy un tipo normal, yo no necesito. Entonces, a metros, también estoy al otro lado del broche. Y ambos están profundamente equivocados, profundamente equivocados. Miren, en este pasaje vemos cómo dos personas totalmente opuestas se encuentran en el mismo escenario por causas de interés común, pero por motivaciones diferentes. Veamos, el primer personaje es Simón el fariseo. Es en la casa de él en donde se desarrolla esta historia. Ahora, como ustedes saben, los fariseos eran hombres extremadamente religiosos, eran sumamente moralistas y en la mayoría de los casos terriblemente hipócritas. Esos hombres se apegaban a las interpretaciones que daban los rabinos, las interpretaciones rabínicas de la ley. Eso lo hacían con una devoción que rayaba con el fanatismo y con la ridiculez. Y ya les voy a explicar por qué. El cuarto mandamiento de la ley, ¿qué dice? Que debemos guardar, les ayudo, que debemos guardar un día, ¿sí?, de descanso, de reposo. Apartarlo para el Señor. Entonces los fariseos se preguntaban, y les voy a explicar por qué digo que llegaban hasta la ridiculez. Bueno, ¿y cómo debemos guardar ese día de reposo? ¿Cómo lo hacemos apropiadamente? Si no se puede trabajar, hay que definir entonces qué es trabajo y hasta dónde llegar y tal. Y llegaban a la conclusión, por ejemplo, que las mujeres no se debían mirar en el espejo ese día, debían salir tal como se levantaron, porque no se podían mirar al espejo. Porque si se miraban al espejo, podían eventualmente, no digo que suceda a menudo, pero eventualmente podían verse una canita y tener la tentación de arrancarla, y eso era trabajo. Háganme el favor. ¿Hasta dónde llegaron los fariseos? Esa es una perla. Pero ¿qué me dicen que tampoco se podían comer un huevo si la gallina lo había puesto ese día? En serio, no, es que no es en chiste. Porque la gallina había transgredido la ley del día de reposo y solamente se podían comer ese huevo después de haber sacrificado la gallina. Háganme el favor. Parece risible, pero eso eran los fariseos. Ese tipo de cosas hacía que los fariseos fueran increíblemente quisquillosos, cositeros, que llegaran a la minucia. En el capítulo 18 de Lucas encontramos el mejor relato de un fariseo, la mejor descripción. ¿Ustedes recuerdan ese fariseo que va a orar al mismo tiempo, se encuentra en el oratorio con el publicano? ¿Recuerdan ese episodio? Bueno, un publicano era un recaudador de impuestos. En esos días odiaban a los publicanos, que los recaudadores de impuestos. Bueno, hoy también. Eso sí, que esté feliz de ir a pagar impuestos, levante la mano, a ver, quiero verlo. ¿Sí? Y resulta que
Los odiaban porque ellos recaudaban los impuestos de su pueblo para darle el billetico al imperio que los tenía oprimidos en ese momento. Y el fariseo, estando los dos ahí, ¿sí?, decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Es decir, voy a hacer una traducción libre y espontánea. En otras palabras, el fariseo le estaba diciendo: wow, te doy gracias, Señor, porque te pasaste conmigo. La hiciste, definitivamente. Debo reconocer que tenía un defecto. Ahora no, ahora soy perfecto. Me faltaba modestia, ahora la tengo. Soy cumplidor de la ley. Básicamente le estaba diciendo a este fariseo: Señor, te doy gracias porque no te necesito. Tan perfecto. Ellos eran tan perfectos que con su actuar le estaban diciendo a Dios: no te necesito, no necesito tu gracia, no necesito tu perdón, porque soy increíble. Y Simón era fariseo, era religioso, era decente, posiblemente moralmente intachable. Ahora bien, el otro personaje de esta historia era esta mujer. No tenemos mucha información, realmente no nos dice cómo se llamaba, de dónde venía, si era rica, pobre, qué nivel cultural tenía. No sabemos mucho, no nos dice mucho. Lo único que sabemos con certeza de ella es que era una mujer inmoral. Eso es lo que nos dice Lucas, que era pecadora. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente dice que era pecadora. Esta es revisión, esa. Cuando cierta mujer de mala vida, eso ya nos abre un cúmulo de posibilidades, ¿no? Una pecadora y era una mujer de mala vida. Todos en la casa del fariseo sabían de la reputación de esa mujer. Es más, yo sospecho que muchos de ellos habían participado. Ellas no saben bien cómo es la cosa, porque estaban casadas. ¿Sí? Todos sabían quién era. Algunos de ellos seguramente habían hasta utilizado sus servicios de mala reputación. Y así como el fariseo representaba tal vez lo mejor de la cultura judía en esa casa, esta mujer representaba lo peor de esa misma cultura. Pero a pesar de sus diferencias tan marcadas, los dos tenían algo en común. Y es que los dos estaban interesados en la persona de Jesús. Esa era como la columna vertebral de esta reunión. Nos dice en el versículo 36 que literalmente, Simón literalmente había rogado al Señor para que comiera con él. Tal vez quería formarse su propia opinión. Tal vez quería alardear y decir: wow, lo tuve en mi casa. ¿Sí? De pronto, no sabemos. Sobra decir que esta mujer también estaba muy interesada en conocer a Jesús, tan interesada, tan impulsada, que escogió el sitio menos indicado y el momento más inoportuno para encontrarse con el Señor: la casa de un fariseo. Imagínense, se metió en la boca del lobo. Ella tenía que saber que en esa casa no sería bien vista, que era una persona non grata, como dirían hoy. Pero eso no le importó en lo absoluto, porque es que su interés no estaba motivado por una simple curiosidad intelectual, como si lo estaba en el caso de Simón. O no estaba, su interés no era una simple curiosidad religiosa, como la tenía Simón. Jesús era para esa mujer mucho más que una persona interesante. ¿Sí? Debemos suponer que ella había escuchado
a Jesús predicar. Debíamos suponer que a raíz de esa predicación, en donde se expone la necesidad del perdón y la realidad del pecado y de la muerte por causa del pecado, ella entonces también fue atravesada, traspasada en su conciencia por una profunda convicción de pecado al oír a Jesús. Seguramente ella también escuchó a Jesús llamar a los pecadores al arrepentimiento. Seguramente ella estaba convencida que ese hombre santo, puro, le recibiría y estaba dispuesto a perdonarla. Pero también vemos el poco interés de Simón en esa misma línea de ella. Vemos a Simón con un interés diferente. Le rogaba que estuviera en su casa, pero a leguas se notaba que no tenía interés en perdón, que sentía que no tenía la necesidad del perdón. De ahí la manera tan distinta en que estos dos personajes reaccionaron ante la presencia del Señor Jesús. No sé, de pronto alguno ha estado en una situación en donde se enfrenta o está enfrente de alguien que puede tomar decisiones que nos afectan significativamente en nuestra vida. Pensemos en una: 10 meses sin trabajo. En esos 10 meses mandando hojas de vida a muchas y a muchas personas y 0 entrevistas. De pronto se entera que alguien con influencia intercedió para que te llamaran a una entrevista. Te citaron el lunes, mañana es festivo, el martes, perdón, mañana es festivo. Te citaron el martes, 10 de la mañana. ¡Wow! Primera entrevista en 10 meses. Hay muchas posibilidades que te den el trabajo, ¿sí? Ahora, el problema es que quien te va a hacer la entrevista es el director de recursos humanos y tiene fama de ser una persona súper exigente, súper exigente. ¿Cómo va uno a esa entrevista? ¿Cómo se sienta uno frente a esa persona que tiene en sus manos el poder para solucionar mi problema, para solucionar mi lío? Pues uno va aterrado, va con tensión, con ansiedad, algunos con terror, miedo, porque Él tiene el poder para solucionar mi problema, mi lío. Ahora, si Simón se hubiera dado cuenta del terrible destino que le aguardaba, seguramente Simón hubiera mostrado algún tipo de agitación, hubiera mostrado algún tipo de ese temor, pero eso no es lo que vemos en el pasaje. Vemos a un Simón calmado, con dominio propio, haciéndolo políticamente correcto al tratar a Jesús. Pero en cambio, miren la reacción de esta mujer. Impresionante, versículos 37 y 38. Una mujer pecadora de la mala vida, cuando se entera que Jesús estaba en la ciudad, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él, llorando, comenzó a enjugar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con su perfume. ¡Qué diferencia! ¡Qué pasión! ¡Qué forma de amar! ¿Saben ustedes que los orientales, y mi hija estuvo un año en la India y para ella fue un choque tremendo el tema de la mesa, de la comida? Primero porque conseguir cubiertos era casi imposible. Tenían que ir a comprar algo en un restaurante extranjero para que les dieran cubiertos desechables y llevarlos, y eso sí, cuidarlos harto, ¿sí? Porque comen con la mano y no con cualquier mano, con una sola mano, porque la otra se utiliza para las necesidades y como no usan papel.
No, es en serio. Entonces, no se sientan a una mesa como nosotros. Es muy bajita y tienen cojines. Yo quisiera hacerlo, pero después la levantada es complicada. Pero el hecho es que no se sientan como conocemos que uno se sienta en un cojín, sino se acostaban de lado con el codo de la mano que no se utilizaba para comer y con la otra comiendo. Es decir, aquí estamos todos y mis pies están allá atrás. Con esa imagen entendemos cómo esta mujer llega por detrás de él y comienza a enjuagarle sus pies con sus lágrimas. Impresionante. Ahora, en este punto nos debemos preguntar, ¿por qué ella se comportó de esa manera tan extraña? Es decir, si nosotros estuviéramos en esa mesa y estuviéramos viendo eso, de pronto alguno de nosotros se hubiera levantado como muy sin que se dieran cuenta para ir y quitar a esa mujer. Oiga, estamos comiendo, ¿qué le pasa? ¿Sí? Seguramente alguno de nosotros hubiera hecho eso. ¿Por qué ella se comporta de esa manera? Y sí debemos reconocer con vergüenza que lo hubiéramos hecho, o por lo menos hubiéramos pensado en hacerlo y decir, ¿está loca? ¿Cómo se mete en esta casa? ¿Cómo nos interrumpe en esa forma para hacer eso? Con semejante lagrimeo no nos deja ni hablar. Seguramente algunos nos hubiéramos identificado con Simón en ese momento. Pero es evidente que Jesús no lo vio de esa manera. Jesús lo vio en una manera diferente. La reacción de esa mujer partía de su propia comprensión de su situación frente al Señor Jesucristo. Durante mucho tiempo ella había actuado en una forma totalmente desvergonzada y ahora no se atreve a mirar al Señor de frente, se pone por detrás. Ella no llegó de frente. No llegó a buscarlo de frente y a pararse y decirle, Señor, te necesito. No, llega casi que oculta y se postra al Señor y se pone por detrás con vergüenza, con dolor. Por eso tenía la certeza que delante de ella tenía a alguien que podía concederle incondicionalmente, de pura gracia, el perdón que necesitaba para quitar esa opresión del pecado. Ahora esta mujer estaba ungiendo con un perfume muy costoso al Señor. Perfume que ella fue y compró el perfume porque dijo, yo voy a comprar este perfume para ungir al Señor. No, ni lo crean, ese perfume era parte de sus instrumentos de su trabajo. ¿Sí? Porque era la forma de atraer a los hombres. Y es ese mismo perfume costoso que utilizaba para atraer al pecado a hombres, que ahora está siendo instrumento de adoración a Jesús, lo que fue instrumento de perdición. Ahora sus emociones la traicionan y comienza a llorar profundamente, copiosamente, y empapa al Señor Jesús con sus lágrimas. Y como no tenía una toalla a mano, comienza a secar sus pies, a enjuagar sus pies con sus cabellos y a besar sus pies. Bueno, hablábamos hoy con Tito que las iglesias están conformadas con más mujeres que hombres, y aquí hay hartas mujeres. Ahora, señoras, ¿qué tan importante es para las mujeres el cabello? ¡Wow! Y más si acaban de salir del salón de belleza. ¡Wow! Y si salen del salón de belleza y comienza a caer una lloviznita, oiga, eso es como si cayera ácido sulfúrico. Impresionante. Solo que sea, se tapan y hacen. Las mujeres cuidan su cabello con mucho cuidado, pero esta mujer no tuvo ningún problema en usar sus cabellos como toalla para secar los pies de Jesús.
Algo que me llama mucho la atención de esta historia es que esta mujer no pronunció ni una sola palabra esa noche. No era necesario. Sus ojos, sus cabellos, sus lágrimas, sus manos, su perfume, su actitud corporal se encargaron de decir todo lo que ella quería decir. Ella estaba rindiendo un homenaje de adoración a aquel que podía redimirla, a aquel que podía perdonarla, a aquel que podía permitirle el acceso al reino de los cielos. Los pies de Jesús eran lo suficientemente importantes para derramar sobre ellos no solo sus lágrimas, sus besos, su perfume, todo su ser. Una mujer que estaba acostumbrada durante toda su vida a ser usada, a que la abusaran. ¿Quién sabe qué maltratos había tenido que soportar por años? ¿Quién sabe esa carga de conciencia que le producían años y años de pecado, de bajeza moral, de no tener la fuerza suficiente para abandonar su estilo de vida pecaminoso? Para colmo de males, se mete en la boca del lobo. Para colmo de males, lo único que recibía de parte de los hombres buenos y decentes como Simón era rechazo y desprecio, hasta que se encuentra con Jesús. No sabemos ella qué vio, no sabemos qué escuchó, pero es evidente que entendió en lo que vio y escuchó, entendió y en una forma muy clara lo suficiente para saber que este hombre, Jesucristo, era digno de toda su adoración. Y cuando Simón ve ese espectáculo, ¡pin!, reacciona, y reacciona como un buen fariseo. Versículo 39, perdón. Este no es, si este fuera profeta. Bueno, el no está ahí, eso lo agregué yo, ese no está en la traducción griega. Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. Para él Jesús no podía ser profeta. Para él, si Jesús hubiera sido profeta, ¿sí?, se hubiera dado cuenta de lo despreciable que era esa mujer. Si Jesús hubiera sido un enviado de Dios, piensa el fariseo, seguramente había reaccionado como un buen fariseo. Ese era el pensamiento de Simón. Pero es que Jesús era más que un profeta. Él sabía exactamente quién era esa mujer. Él le conocía los secretos más profundos de ella. Ella no tuvo que abrir su boca. Y tengo noticias, Él conoce hasta los más profundos secretos tuyos, míos. Todo eso que no queremos que salga a la luz, Él los conoce muy bien. Todas las cosas están desnudas y abiertas. Nadie se puede esconder de Jesús. Simón y Jesús están viendo el mismo cuadro, pero desde dos perspectivas totalmente distintas. Y es ahí cuando el Señor, fíjense que en el pasaje dice que Jesucristo le contesta. Ahora, ¿Simón dijo algo? No, él dice que Simón pensó algo. Y Jesucristo, que era más que un profeta de Dios, obviamente conocía hasta los pensamientos de Simón. Y le responde, yo me imagino la sorpresa de Simón. ¿Qué tal yo estoy pensando algo de Lucho y de pronto Lucho me responde, no señor, eso no es así, eso fue, yo, uy, ¿qué pasó? Telequinesis, ¿qué es esto? ¿Sí? Y el Señor Jesús, entonces, quien está viendo el cuadro de una perspectiva diferente, le dice, ven Simón, yo te quiero decir algo, solo te quiero decir una cosa. Uy, pues di maestro.
versículo 41 al 43. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Wow. Jesucristo no le dice: oiga, ¿qué es lo que usted está pensando? Venga a ver. Y no lo alineó, no le dijo cuántos pares eran tres moscos. No. Él, en su divina diplomacia, le dice: venga. Y le cuenta esta historia. ¿Cuál es el significado de esta parábola? Miren, los dos estaban a merced de Dios. Los dos estaban delante, en la misma posición, delante del acreedor. Simón y la pecadora estaban en la misma posición delante de Dios que los dos deudores delante de su acreedor, porque ninguno de los dos podía pagar la deuda independientemente del valor de la deuda. Ninguno la podía pagar, ambos estaban en el mismo lío. Ahora, ¿qué importa si al uno le perdonó 500 y al otro 50, si antes del perdón estaban en el mismo problema, ¿sí? Y después del perdón disfrutaban de la misma libertad, del mismo perdón? En el mundo solo hay dos tipos de personas: las que están completamente perdonadas y las que están completamente condenadas. Punto. No hay otro tipo de personas, no hay otro tipo de situación delante del Señor. Todo el mundo está en alguno de esos dos grupos. Ahora déjenme hacerles una pregunta. Estamos aprovechando que los jóvenes están de campamento, de retiro, de estudio y de profundización. Eso quiere decir que los que estamos aquí somos maduritos. Maduritos en edad y maduritos en el Señor. Entonces mi pregunta va es a la iglesia, a ustedes, porque este no es un mensaje evangelístico. Podría pensar desde el principio: usted se mandó con un mensaje evangelístico. No, esto es para la iglesia. Esta pregunta va dirigida a la iglesia. ¿A quién creen ustedes que Jesús estaba evangelizando esa noche? ¿A Simón o a la mujer? A Simón, es evidente. La mujer ya estaba persuadida, estaba dispuesta, dispuesta a aceptar el perdón. La mujer estaba dispuesta a aceptar pura gracia. Jesús estaba tratando de hacerle ver a este hombre moralista, ¿sí?, que su estado era exactamente igual al de esa mujer. Es más, que era un poquito peor, que el estado de Simón era peor. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: mire, Simón, ella está en problemas y tú también. Ella no puede pagar su deuda y tú tampoco. La diferencia, Simón, es que ella lo sabe y tú no. A ver, mis hermanos, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley de Dios? Aquí sí quiero a alguien que levante la mano. ¿Cuál es el mayor mandamiento de la ley de Dios? Tito. No solo eso. Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No es que lo haya echado al agua, es que habíamos hablado del tema. Ese es el mayor mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y quién cumple ese mandamiento? Nadie. Nadie. Porque ninguno de nosotros se levanta todos los días amando a Dios sobre todas las cosas.
Y esa es una violación al más grande mandamiento del Señor, casi que cada segundo de nuestras vidas. Y es por eso que se encarnó la segunda persona de la Trinidad y murió en la cruz, porque no podemos pagar la deuda de pecado, porque casi que cada segundo la estamos violando. Y es por causa de esa obra de salvación que Cristo llevó en su vida y en su muerte nuestro pecado. Nos ofrece perdón completo y absoluto por medio de la fe. Nosotros no podemos satisfacer la justicia, el pedido de justicia de Dios. No lo podemos satisfacer. Eso lo hizo Cristo. Ahora estamos acostumbrados a pensar que la salvación no es por obras. Bueno, sí, la salvación no es por obras. No me malinterpreten lo que voy a decir. Eso es verdad, pero es parte de la verdad. La salvación sí es por obra, pero no es por nuestras obras. Es por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. No por nuestras obras, es por la obra de Cristo, que vivió una vida perfecta en obediencia. Una vida que ni tú ni yo podemos vivir. Y Él la vivió desde la cuna hasta la tumba. Y murió como un criminal pecador para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Y cuando Él expresa consumado es, lo que está diciendo es: la deuda está saldada. Y eso fue lo que obtuvo esa mujer y lo que Simón no estaba dispuesto a aceptar. Miren, notemos cómo concluye esta historia. Vamos al versículo 48. Versículo 48 al 50. Y ella le dijo: tus pecados. Y ella le dijo, a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre ellos: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta ese momento Jesús había hablado con Simón, pero ahora comienza a hablar con esta mujer. Miren, esas palabras debieron haber sonado y retumbado en la mente, en el corazón y en todo el ser de esta mujer como música celestial para un alma atormentada. No porque hubiese ungido los pies de Cristo, no porque los hubiese lavado con lágrimas, no porque los hubiese secado con sus cabellos, no. Ella fue perdonada porque creyó. Fue perdonada por su fe. Ese es el mensaje que se proclama a lo largo de las Escrituras, de etapa a etapa, de principio a fin. La salvación no es por hacer, es por creer. Ahora, ¿saben cuál era el problema de Simón? Que como todo buen fariseo, él creía que su aceptación delante de Dios dependía de cuánto amor mostrara guardando sus mandamientos. Si yo guardo los mandamientos, estoy mostrando que amo a Dios, que amo al Señor Jesús. Para que el Señor me reciba, me mantenga, entonces yo tengo que amarlo, y mi amor por Él se manifiesta guardando sus mandamientos, santificando mi vida. Y sí, hay algo de verdad en que tengo que santificar mi vida, pero esa no es toda la verdad. El problema es la lógica farisaica, la lógica del fariseo, que trastorna el orden de las cosas y pone el evangelio al revés, pone el evangelio de cabeza. El fariseo ponía el caballo detrás del carro. No, es al revés, el caballo va adelante. El fariseo se limpia para bañarse. No, uno se baña para limpiarse. No es por el hecho de amar a Dios que somos perdonados. No, es porque somos perdonados que podemos amar a Dios.
Esa es la columna vertebral de esta historia. Y ese amor se manifiesta guardando los mandamientos, en santificación. Lo que aquí dice es que esa mujer amó mucho porque se le perdonó mucho. Y aquí quisiera pedirle el favor a Daniela que me ponga el versículo 47 en la Nueva Traducción Viviente. Uy, escuchen. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Gracias, Dani. Es porque ella sabe que sus pecados han sido perdonados, que sus pecados, que son múltiples, infinitos, desagradables, reprochables, lo peor, han sido perdonados. Y ella ha quedado como si no hubiera roto un plato. Es por eso que ella ama mucho. Es decir, es la conciencia del perdón lo que produce en ella ese amor tan desbordante, ese amor que parece un río hacia la persona de Jesús. Y ese es un principio de importancia radical, de importancia capital para la vida del cristiano. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Miren, algo no anda bien. Algo no anda bien cuando una persona profesa ser creyente, pero en vez de manifestar pasión por la persona de Jesús, pasión por el reino de Dios, reacciona más bien como Simón el fariseo, políticamente correcto. Algo no anda bien entonces. Cuando hablamos de pasión por Jesús, hablamos de una persona que tiene amor por su palabra. Es que lo que es toda la consecuencia de esta historia, esas lágrimas, todo el perfume, todo el secar con su cabello, es la consecuencia de la palabra. Es la consecuencia de haber escuchado al Señor, de haber sido persuadida. Hablar de amor y pasión por el Señor es amor y pasión por la palabra. Es una profunda gratitud que nos ayuda a ver cuando vienen problemas y aflicciones. Y escuchen esto, nos ayuda a ver que cuando vienen problemas, aflicciones, yo entonces sé que estoy mejor de lo que merezco. Piensen ustedes, hablaba con Tito esta mañana, pensemos en el peor escenario de mi vida, la peor situación en la que yo pueda estar. Bueno, en esa situación aún estás mejor de lo que te mereces. Sí, así es. En esa situación estás mejor de lo que mereces, y por eso es esa pasión, es amar a la iglesia, es amar al pueblo de Dios, porque ese pueblo, así imperfecto como es la esposa del Cordero. ¿O ustedes, esposas, tienen que ser perfectas para que las amemos? No. No. Esta iglesia es imperfecta. Esta parte de la iglesia es imperfecta como toda la iglesia de Cristo. Pero noticias, las tenemos que amar porque es la esposa del Cordero. Amor por Jesús, pasión en amor por Jesús, es una dependencia consciente de que una dependencia consciente de Él en todo lo que hacemos. En todo, absolutamente en todo. Pasión por Jesús es amar a los inconversos, es predicar el evangelio, es tener dolor por las almas que se pierden. Eso es pasión por Jesús. ¿Y sabe quiénes tienen pasión por Jesús? Los que se les ha perdonado mucho. Los que se les ha perdonado mucho. Simón había llevado esa noche una actitud fría y hasta descortés. Había omitido las reglas básicas de cortesía. Jesús se lo reprocha. Del versículo 44 al 46 se lo reprocha.
Ella me ungió, tú no. Ella me besó, tú no. En Oriente se besan los hombres cuando se saludan. Se lo reprocha. En otras palabras, le está diciendo a Simón: oye, ¿qué te pasa? Me trataste como si yo fuera cualquiera. Aprende de ella. Esa pasión no tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con el entendimiento. Esa falta de emoción por Jesús refleja un problema. Y ese problema está aquí en el entendimiento y está aquí en el corazón. Es porque entonces esa persona no entiende la magnitud de su pecado ni el precio que Jesús pagó para que fuéramos salvos. Uno de los grandes problemas de hoy en la iglesia, y esta es una advertencia para que no suceda en esta congregación, es que están llenas de gente consumista, que van a un show dominical, al show que se les ha preparado, tanto en la alabanza como en la predicación. Pero no, el diseño de la iglesia no es ese. El diseño de la iglesia es que todos somos un cuerpo, que todos tenemos que ministrar. Todos tenemos un ministerio que desempeñar para beneficio de los demás. Lo que este pasaje nos enseña es que necesitamos una mejor comprensión del Evangelio. Vea, imagínense ustedes, ya para terminar y llegar al centro de este mensaje. Imagínense a una persona que va en carro y comienza a sonar tilín, 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 tilín las campanas, y comienza a bajarse la valla del cruce ferroviario, y él alcanza a pasar la valla y ¡pran!, se quedó varado. Se queda varado. Trata de soltar su cinturón de seguridad y nada. Y comienza a ver el tren que viene. Se trata de quitar el cinturón. Nada. No prende el carro. Hasta que llega un momento en donde se da cuenta que no tiene forma de salir de esa situación. Se da cuenta que está en un lío y no tiene manera de salir. Ya. Es como cuando el pollito se para y dice: bueno, será estrellarnos. Dice: no, ya, se acabó esto. Pero entonces, en ese momento, algo sucede. Viene alguien por detrás con un camión, una camioneta grande, y lo empuja y logra que salga adelante. Y en ese momento, ¡fua!, pasa el tren y se lleva el camión. Y este hombre muere. Él sale del carro, mira el camión hecho trizas y comienza a pensar: uy, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto le debo a esta persona que ni conozco, que se sacrificó? ¿Cómo agradecerle? Está anonadado, no sabe, no le sale palabra por el sacrificio de este señor del camión. No sabe cómo agradecerle. Y de pronto comienza a escuchar algo en el baúl del carro. ¿Y esto? Y va y abre el baúl. Y hay un niño de 3 años. Su hijo que se escondió ahí, estaba jugando a las escondidas con su hermanito y se escondió ahí. Y en ese momento él se da cuenta y dice: wow, wow, no solo me salvó a mí, salvó a mi hijo. Y es en ese momento cuando ese hombre, en una gratitud más de la inicial, más de la gratitud que sentía, ahora esa gratitud es mucho, 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 mucho mayor cuando vio a este niño en el baúl. Miren, cuando vinimos a Cristo había muchas cosas que no entendíamos. Sí, había gratitud, pero con el paso del tiempo y solo con la profundización del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de su evangelio, comenzamos a encontrar baúles
que al abrirlos vemos a esos niños. Vez tras vez, tras vez. Y cada vez tenemos entonces un entendimiento mejor de lo glorioso del Evangelio, y despierta entonces una pasión y un amor, se reaviva nuestro amor, y solo eso puede transformarnos en una iglesia con pasión, descubriendo esos niños, descubriendo esos baúles, y los vas a descubrir, pero solamente profundizando en el entendimiento de Jesucristo a través del conocimiento de su Evangelio y de su Escritura. ¿Te hace falta pasión? Entonces no estás metido en la palabra de Dios. Sendas antiguas. A través de la palabra de Dios el Señor te va a recordar y te va a mostrar esos niños que van a hacer que entonces esa pasión surja, y surjan lágrimas y digan: wow, cuánto le debo, y puedas entonces tener esa misma pasión de esta mujer. Porque al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Iglesia, de pie, vamos a orar. Padre Santo, hermoso Señor, gracias porque nos has amado primero. Gracias, Dios mío, porque nuestro pecado es un pecado que podemos decir con tranquilidad que es lo peor, Señor. Gracias porque nos has perdonado, nos has amado primero, y viendo todo ese perdón podemos con pasión, Señor, amar y demostrar ese amor hacia ti, Señor. Gracias porque aún como esta mujer que no tuvo que decir palabras, tenemos la oportunidad, Señor, con nuestros actos frente a ti, nuestra pasión delante de ti, de mostrarte ese amor, Señor, esa pasión. Qué bendición grande, Señor. Cada vez que miramos atrás y podemos ver de dónde nos has sacado, de dónde nos has salvado, todo aquello que atravesamos, toda esa conciencia cauterizada por el pecado, esa misericordia que tuviste con nosotros, Señor. Queremos estar en ese grupo de los que mucho le has perdonado, Señor, para que nos permitas también con pasión amarte mucho. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda, a través de la Escritura, de esa diaria compenetración contigo a través de la Escritura, y no solamente, Señor, ser de aquellos que domingo a domingo solo recibimos lo que tienes a través del púlpito. Que diariamente podamos, Señor, a través de esa Escritura, encontrar esos niños en el baúl, encontrar esos niños, Señor, que habían estado escondidos para nuestro entendimiento, que habíamos querido dejar escondidos para nuestro entendimiento, pero que pertenecen, Padre Santo, a ese cúmulo de perdón que has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser de los que más se les ha perdonado, para poder ser aquellos de los que más, Señor, te amamos. Amor con pasión, Señor. Amor con esa pasión que solo puede resultar de cada uno de los golpes, Señor, que retumban en nuestros oídos. Golpes de un martillo en esos clavos, Padre. Que pueda surgir en cada uno esa pasión, escuchando el goteo de esa sangre que rueda por tu rostro, Señor, en esa cruz. Todo eso que fue necesario para que ese cúmulo de pecado tuviera perdón. Todo ese amor, Señor, permite que sea transformado en pasión en cada una de nuestras vidas, Padre. Permite que sea transformado en pasión en cada uno de nuestros actos. Cada vez que abrazamos a nuestro hermano, transmitiendo esa pasión por el amor a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, clamamos, Dios mío, para que todos los días
todos los días a través de tu Espíritu Santo, ese escudriñar de tu palabra, despierte a nuestros ojos la profundidad del perdón que tuviste, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esa obra que hizo en la cruz por nosotros. Gracias, Dios mío, por tender puentes en cada uno de estos ladrillos imperfectos, entender puentes de amor en cada uno de estos ladrillos que tú sigues moldeando día tras día tras día. Que seamos instrumentos cada uno, Señor, de amor, de sustento y de soporte para nuestro hermano. Gracias, Padre Santo, por el privilegio de pertenecer a tu iglesia. Gracias, Padre Santo, por el privilegio de compartir el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, tu iglesia santa y sin mancha. Bendito seas, mi Señor. Bendito seas, mi Padre. Solamente podemos decirte gracias y clamamos, Señor, clamamos a viva voz en el nombre de tu Hijo Jesucristo esa pasión en nuestra vida. Bendito seas, Señor. Tu Hijo Jesucristo sea exaltado y levantado en ese nombre que es sobre todo nombre. Hemos orado con esa disposición de amor y pasión en nuestro corazón. Amén.